ahora sí vamos a entrar, hermano.
Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Le damos la bienvenida a todos los que están en este momento con nosotros a nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Contaré tus maravillas. Amén. Y recordándoles que aquí estamos todos los lunes a las 8 de la noche escuchando las maravillas del Señor. Recuerde que este programa tiene un enfoque y ese enfoque es que podemos meditar en ese momento, que cuando enfrentamos los tiempos más duros, recordamos la poderosa promesa de Dios que está en el Salmo 118, 17, no moriré, sino que viviré y contaré sus maravillas. Únete a nosotros mientras este programa presenta testimonios vivos que demuestran su poder transformador y su eterna fidelidad. Amén. Porque las maravillas del Señor continúan. Y en Guatemala sí que hemos visto la gloria de Dios. Amén. Bueno, hoy tenemos a nuestro pastor, el hermano Sergio Chaicot con nosotros. La verdad, nos alegra poderle tener aquí en medio de este programa. Bueno, nuestro hermano actualmente es pastor en San Pablo, San Marcos. Lleva 6 años de ministerio viviendo las maravillas del Señor y actualmente es coordinador de capacitación misionera. Así que le damos la bienvenida en esta hora en el nombre del Señor Jesús y queremos que el Señor le use grandemente en esta hora. También queremos escuchar un saludo de parte de él. Amén, mis amados hermanos. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, para los que nos logren escuchar a través de este medio. Un saludo muy especial para nuestra hermana Diana. Y bueno, qué bendición poder participar en este hermoso programa, de poder contar las maravillas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, ahí estaremos conversando un poquito en el transcurso del programa y estaremos contando, bueno, valga la redundancia, las maravillas del Señor Jesús. Amén. Un saludo para todos. Amén. Bienvenido, hermano Sergio. Siéntase en su casa con libertad para compartirnos. No solamente vamos a estar usted y yo y el Señor, sino también una audiencia, amén, que está allí pendiente, escuchando. Créame que de varios países han estado escuchando, han estado comentando, han estado escribiendo y expresando lo que el Señor está haciendo por medio de este hermoso programa que es del Señor, no es de nosotros, es de Dios y es para glorificar su nombre y contar sus maravillas. Vamos de una vez a las preguntas. ¿Quién es el hermano Sergio? Y cuéntanos un poco sobre ti, hermano. Amén, hermana. Amén. Bueno, a veces es difícil hablar de uno mismo, ¿cierto? Pero yo me considero una persona muy hiperactiva. Me gusta, bueno, trabajar en la obra del Señor y me gusta, siempre me ha gustado, bueno, involucrarme en los programas, en los eventos y aprender. Uno en la vida nunca termina de aprender y siempre me ha interesado como meterme más y más para ir aprendiendo. Me considero, bueno, una persona seria. A veces dice que soy muy serio, pero Dios es tan bueno, tan fiel. Hace unos años, bueno, era una persona muy calladita, muy reservada, pero uno en la presencia del Señor cambia una cantidad de cosas. Ahora tengo el privilegio y es un honor servir al Señor en el ministerio y creo que no es suficiente lo que hacemos para la obra del Señor. Siempre hay que darlo todo y poder dar mucho más de lo que somos. Así que yo creo que todavía me falta un montón, un montón. Entonces, contarles de mí, bueno, vengo de una familia no muy coordinada, disfuncional, pero Dios ha ido haciendo un milagro en mi vida en el transcurso de los años y he visto cómo Dios ha cambiado mi vida. Hoy, bueno, tengo una familia, mi esposa, la hermana Aide Velázquez, mi hija Samantha, Abigail, y nos permite
Dios, servir en su obra, en su ministerio. Y ahí vamos aprendiendo cada día más en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Siempre estamos en ese camino de la perfección y a través de los años vamos adquiriendo experiencias y el Señor nos va perfeccionando poco a poco. Amén. Bueno, hermano Sergio, ¿quién era el pastor Sergio antes de conocer al Señor? Ay, bueno, hermana, es una historia bastante difícil a veces. Bueno, yo recuerdo que tenía 15 años, porque yo acepté al Señor cuando ya iba a cumplir 16 años. Pero resulta y pasa que en mi familia siempre habían unas dificultades, algunos problemas, y mi papá era alcohólico. Y era una parte muy difícil en mi vida, y yo, sin conocer al Señor, un día le dije al Señor, bueno, si usted en realidad existe, bueno, ayúdeme a salir de esta situación, ayúdeme a buscarlo. Entonces vivía un momento difícil, un momento complicado. Incluso yo trabajo desde que tenía aproximadamente como 13 años. Me tocó, bueno, trabajar, estudiar. La vida se iba poniendo un poquito más difícil conforme iban pasando los años, pero Dios fue bueno. Dios fue bueno. Bueno, desgraciadamente vi a muchos de mis compañeros de donde yo vivía. Muchos los mataron, los asesinaron, otros se convirtieron a las drogas y perdieron su vida, honestamente, pero Dios fue fiel conmigo. Dios fue fiel conmigo y no permitió que yo cayera en ese camino de perdición, sino que Él escuchó mi oración. Entonces Él me sacó de ese mundo, entré a la iglesia del Señor y de ahí Dios empezó a trabajar conmigo. No fue fácil, pero no fue imposible. Dios es bueno, es misericordioso y lo hace cambiar a uno de una manera extraordinaria. Así que si yo en realidad pudiera darle un consejo a algún joven, es que si se pone en las manos del Señor, Dios puede hacer grandes maravillas, grandes maravillas. Nunca pasó en mi mente, bueno, ser un ministro del Señor. Sí, busqué del Señor, quería ser un servidor, pero nunca pasó por mi mente ser un ministro. Pero la Biblia dice que el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Entonces, Él sabía qué hacer conmigo. Aunque yo no sabía qué hacer con mi vida, Jesús sí sabía qué hacer conmigo. Entonces, eso le puedo contar de que antes de ser cristiano, antes de conocer al Señor, bueno, mi vida fue un poco difícil, pero Dios fue bueno conmigo. Amén. Amén. Yo creo que todos los que llegamos a los pies del Señor tenemos un pasado, el cual el Señor perdonó y limpió. Amén. Y por eso, por ese agradecimiento, aquí estamos, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Hermano Sergio, ¿cómo conociste al Señor Jesús? Bueno, esa parte es muy importante en mi vida, porque yo recuerdo que había un joven de la iglesia que invitaba a las muchachas de la cuadra. Las invitaba y yo miraba que se acercaba a las muchachas. Pero yo, en base a mi necesidad, un día me le acerqué y le dije, mira, tú invitas a todo mundo y a mí nunca me has invitado. Entonces me dijo, pero ve, también la invitación es para ti. Y le pregunté yo, ¿y cómo hay que ir vestido? No, como tú quieras. Recuerdo que fui un sábado. Las muchachas que él invitó nunca fueron a culto. Pero yo fui a culto. Y estaba el hermano Vicente Arango predicando. Entonces, eso fue en el año 2001, iniciando el año 2001. Fue en enero del 2001. Y recuerdo que la palabra me conmovió, pero quedó hasta ahí. Después, a los 8 días, regresé al culto el sábado y el hermano Vicente Arango estaba sentado en la puerta
del templo y me dijo, he estado orando por ti. Y eso me conmovió. Eso me conmovió de una manera impresionante. Creo que esas palabras fueron de parte del Espíritu Santo para mi vida. Porque yo me pregunté, bueno, una persona que no me conoce, una persona que no sabe quién soy yo, está orando por mí. Y recuerdo que fue la primera vez que me arrodillé a orar en la silla. Yo dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? O sea, es algo extraordinario. Son unas maravillas que Dios hace. Es algo extraordinario. Y recuerdo que el hermano, el día domingo, ese día, bueno, pasó el día domingo, predicó un sermón y él preguntó, ¿quién quiere aceptar a Jesús en su corazón? Yo levanté mi mano y me acerqué al altar y le dije al Señor, Señor, yo quiero aceptarte en mi corazón, pero yo no quiero ser un cristiano de doble ánimo. Recuerdo, le mencioné a algunos cristianos que yo conocía en el barrio y le dije, yo no quiero ser como fulano, como mengano, que llegaban y uno los miraba, que llegaban a culto unos días y unos meses, ¿no? Yo le hice referencia a eso al Señor y le dije, Señor, yo no quiero ser así. Yo quiero ser constante, quiero ser un hombre que te pueda servir. Y han venido momentos tan duros en mi vida que sí he pensado a veces como retroceder, pero como que Jesús me vuelve esa oración, como que me regresa el disco o el cassette o el video y me dice, mira lo que tú prometiste. Y eso me ha permitido permanecer fiel al Señor. Dios me ha dado la fortaleza, el Señor me ha fortalecido. Recuerdo que en el año 2006, finalizando el 2006, me fui a la convención en Colombia y estuve en Colombia como 4 o 5 meses. De ahí me fui a Venezuela, sirviéndole al Señor, predicando. Yo quería ser un músico en la iglesia, pero casi nunca me invitaban a tocar. Siempre me invitaban a predicar. Yo decía, ay, Señor, yo quería tocar, pero me invitaron a predicar. Porque hay veces que uno no entiende cuál es el propósito del Señor. Entonces estuve en Venezuela, viví 13 años en Venezuela, sirviéndole al Señor, predicando su palabra en los barrios, en los pueblos, y mi esposa al lado mío. Ahora, bueno, que regresé a Guatemala, Dios tenía esta sorpresa para mí, de poder servirle de tiempo completo en el ministerio. Entonces, haber recibido a Jesús en mi corazón fue la mejor decisión de mi vida. No me arrepiento de nada. Tener a Jesús en nuestro corazón es la mejor decisión. Como le dijo Jesús a Marta, la mejor parte no le será quitada. Entonces yo considero y creo, yo sigo creyendo que yo escogí la mejor parte, que fue a Jesús en mi corazón. Amén. Amén, amén. Hermano Sergio, es cierto que usted fue uno de los primeros bautizados en Guatemala y que el hermano Vicente lo bautizó. Ese dato es así, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Bueno, cuando me convertí en el 2001, como a los 3, 4 meses me bautizó el hermano Vicente con un grupo de personas y desde entonces, bueno, Dios ha sido bueno conmigo, ha sido fiel conmigo. Bien, cuéntanos un poco la experiencia de ese bautismo, o cómo el Señor te reveló el nombre, o ya lo tenías muy claro. Bueno, yo sí había asistido anteriormente cuando era niño, recuerdo a algunas congregaciones y escuchaba predicar la palabra. Pero cuando llegué a la iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, fue una manera diferente en el sentido de la enseñanza, porque se toman el tiempo en enseñarle, en capacitarlo a uno, en conocer uno la doctrina. Yo me podía gloriar, como decía el apóstol Pablo, es de esto, de que Dios me trajo a conocer esta doctrina. Y
tengo más de 20 años conociendo esta doctrina y sé que he creído en la verdad. Sé que Dios ha hablado a mi vida y a través de esta doctrina, bueno, se me vino la invitación de si quería ser bautizado y la necesidad que se requiere de recibir el bautismo. Sí, porque es para salvación de nuestra vida y bueno, yo le recuerdo que el hermano Vicente me dijo, cuando tú quieras bautizarte me avisas. Y, y recuerdo que empecé a ir a las clases de bautismo. Ya no le dije si quería bautizarme o no, solo me metí a la fila de los que se iban a bautizar. Y creo que él entendió y me bautizó. Pero fue una experiencia tan bonita, tan especial. Y la Biblia dice que lo que recibimos, de eso debemos dar. Después de que nos bautizamos, eso nos metíamos en todos los lugares a predicar, a evangelizar. Nos metíamos a templos y bueno, uno de joven es muy imprudente en muchas cosas, pero fue un cambio extraordinario, o sea, fue algo especial, algo que es difícil de explicar hasta que uno lo vive personalmente, porque creo que cada persona tiene una experiencia diferente de cómo Dios trata con ellos, ¿cierto? Amén, hermanos. Bueno, una pregunta más. ¿Cómo el Señor te llama al ministerio? ¿Cierto? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿De qué manera sentiste que Dios te estaba guiando a servirle al Señor en esta área? Bueno, hermanos, yo quiero contarles algo muy bonito que me pasó. Yo, bueno, era servidor aquí en Guatemala, tocaba con los músicos y bueno, en algunas ocasiones me invitaban a predicar, como les decía hace unos minutos. Casi la mayoría del tiempo me invitaban a predicar. Y recuerdo que me fui a los 70 años a la Convención Nacional e Internacional de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Me fui y recuerdo que conocí a un hombre, a un hermano. No sé si todavía vivirá el hermano, no recuerdo el nombre tampoco. Pero resulta que él se acercó a mí y me dijo, tengo años orando por ver un fruto de tu país. Y el hombre conmovido, lleno del Espíritu Santo, llorando, me dijo, hoy Dios ha respondido mi oración. Y cuando el hombre me dijo eso, yo sentí una necesidad de servirle al Señor. Y él me dijo, recuerdo que me dijo, sírvele al Señor con todas tus fuerzas. No te canses de servirle al Señor. Y recuerdo que él me dijo, yo desprecié el servicio al Señor, pero tú no lo hagas. Recuerdo que yo tenía como 18, 19 años cuando fue eso. Y hermano, eso entró en mi corazón. Y sentí un fuego y yo decía, ¿qué es esto que me está pasando? Y cuando me invitaban a predicar, yo me gozaba, ya no era como las otras veces, que yo decía, otra vez me invitaron a predicar, yo quería ir a tocar. No, más bien yo me gozaba, yo decía, porque miraba ya la necesidad de enseñar, de predicar la palabra del Señor, de salir a los barrios a evangelizar. Y recuerdo que fue un llamado de parte del Señor. Antes de yo casarme, le dije a mi esposa, Dios me llamó y tengo un llamado al ministerio. Le dije, si usted, el día que a mí me llamen, yo estoy dispuesto a ir. Por eso quiero que usted piense bien si se va a casar conmigo. Porque el día que me llamen, yo voy. Yo no voy a decir que no. Yo no voy a decir que no. Y mi esposa me dijo, yo lo apoyo. Yo lo apoyo. Entonces me casé. Me casé y Dios es tan fiel, tan amoroso con uno, porque recuerdo que cuando me llamaron al ministerio estaba pasando un momento duro, un momento difícil, económico, tenía una deuda bastante grande
Y recuerdo que el misionero, en ese tiempo el misionero era nuestro hermano Gregorio Ni, me dijo, Dios ha puesto en mi corazón que te envíe a la ciudad de Quiché, aquí en Guatemala. Entonces hemos orado y queremos saber qué piensas. Entonces esa llama que sentí cuando el hermano me abrazó, eso volvió en ese momento. Yo sentí que ese calor desde la punta de la cabeza, la coronilla de la cabeza, eso me llenó y yo me quedé como asombrado, porque yo pensé que el tiempo ya se había pasado, porque uno cree que Dios mide el tiempo como uno lo mide. No, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es el más adecuado. Él no se atrasa, Él no se adelanta, Él es perfecto. Recuerdo que me dijo el hermano, ve, ora y me dices. Yo fui, oré al Señor como a los días, le dije, hermano, yo voy. Porque era una promesa que yo le había dicho al Señor de que si me llamaban yo no iba a decir que no. Yo voy. Y recuerdo que fui y era como de prueba, 2 años de prueba. Y resulta y pasa que en esos 2 años de prueba saldé mis deudas. Y Dios fue bueno. Y les voy a decir algo, hermanos. Saldé mis deudas en plena pandemia, porque entró pandemia. Pero la mano poderosa del Señor estuvo conmigo. Así que si Dios te llama, Él tendrá el control de todo. Si Dios te escogió, Él tiene el control de todo. Amén. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí salir de mis deudas, porque creo que si no hubiese aceptado el ministerio, todavía estuviera endeudado. Pero Él fue tan bueno, tan maravilloso y hoy me gozo de servirle al Señor. Hoy me gozo. Por eso lo que me dicen los directivos, bueno, eso hago. Venga para acá, voy para allá. Haga esto, hago aquello. ¿Por qué? Porque la obediencia lo lleva a uno muy alto. Ser obediente lo lleva a uno a un lugar muy alto. Amén. Amén, hermano Sergio. ¿Cuánto tiempo transcurrió después de ese llamado hasta que se cumplió y fue un hecho? Bueno, mis hermanos, aproximadamente, bien pasaron como unos 15 años aproximadamente, para que se realizara. 14 años, exactamente, 14 años. Pero Dios no se olvida. Dios nunca olvida. Siempre entregué todo lo que estaba en mi disposición para servirle al Señor. Siempre le fui fiel al Señor en lo que se requería. Y Dios fue tan bueno que no se olvidó. No se olvidó de mí. Y aquí estamos sirviéndole al Señor. Y si Él nos regala vida, nos regala la sabiduría y nos guarda también, hasta viejitos le serviremos al Señor. Hasta que este cuerpo en realidad no pueda hacer nada. Pero hoy le sirvo al Señor con todo lo que tengo. Con todo lo que tengo. Amén. Amén. Para profundizar un poquito en esa área, hermano Sergio, ¿qué sintió usted ya cuando le entregaron una iglesia como tal, su primer culto, ya siendo prácticamente ya un pastor? Bueno, prácticamente nos tocó como abrir obra. Teníamos una familia y que nos apoyaba y hacíamos cultos en una salita como de 3x3 y habían veces que solamente llegaba una persona y fue un momento difícil, pero con cariño, con amor. Después, como a los 4 o 5 meses, ya estábamos haciendo cultos como con 60 personas. Y eso ya no nos alcanzaba, eso está en la calle, tocaba prestar casas de otros hermanos y Dios fue tan bueno, o sea, el comienzo, yo creo que Dios respaldó todo desde el comienzo, porque hasta hermanos me ofrecían casa, porque yo vivía en una casa de una hermana allá en Quiché que me la prestaba para vivir.
porque la economía no era tan buena, pero gracias a Dios, Dios fue fiel. Hoy hay un templo ya hecho allá en ese lugar, muy organizada la iglesia, Dios ha respaldado al pastor y fueron experiencias muy bonitas. Cuando fui trasladado ya a un lugar más organizado, sí fue una experiencia bastante diferente. Los sectores, bueno, aquí los sectores del país, cada persona tiene su carácter, su forma de ser, y uno de pastor debe de aprender a adaptarse a eso, a esos cambios, que también le pegan fuerte a uno, pero fue una experiencia bonita. Ya tomar las decisiones uno mismo ya es como orar, meterse en oración, porque antes uno decía, pastor, mire qué hacen, pero ahora uno es el pastor y uno tiene que ver qué es lo que hace. ¿Y quién es el que le da la dirección a uno? Solamente Dios. Toca meterse y yo recuerdo que yo escuchaba a los pastores decir, ay, hoy no pude dormir porque Dios me levantó a orar. Yo decía, ¿cómo es eso que Dios lo despierta a orar? Hoy sí lo entiendo. Hoy sí lo comprendo. Hay noches donde uno se pone a pensar en los hermanos y es Dios inquietándolo a uno para orar por la iglesia, para orar por su pueblo. Entonces, han sido experiencias muy grandes y yo creo que si nos ponemos a contar, no nos alcanza el tiempo. Aquí, bueno, resumiendo un poquito de lo que Dios ha sido común. Amén. Amén, hermano Sergio. Qué bonito poder escuchar, ¿cierto? Como el Señor tiene cuidado de nosotros, tiene el tiempo exacto, el momento exacto y la bendición también, como para mostrar que no estamos solos, ¿cierto? Como para confirmar que el Señor está allí respaldando todo lo que hacemos con amor. Yo creo que esa es la clave, hermano Sergio, hacerlo todo con amor. Amén. Amén. Bueno, en su transcurso de su ministerio, de su vida personal, nos podría contar una maravilla de Dios, algo que le haya impactado. Bueno, algo que en realidad ha impactado mi vida, tengo varios testimonios, honestamente, pero hubo algo bonito que me sucedió. A mí me dio otitis, una enfermedad del oído. Y fue tan difícil, un dolor impresionante que me abarcó casi toda la cabeza y la cara. Ya me había puesto varias inyecciones, varios medicamentos y no me curaba. Recuerdo un día me levanté de madrugada y mi niña estaba despierta y me dijo, ella estaba pequeñita, me dijo, papi, ¿qué tienes? Yo le dije, estoy mal, me siento mal, no puedo dormir, no me siento bien. Y me dijo, ¿quieres que ore por ti? Y le dije, bueno, ora por mí. Recuerdo que puso sus manos en mi oído y Dios me sanó instantáneamente. O sea, Dios es tan especial que nos muestra que aún los niños pueden ser de bendición para uno. Y yo había ido a los mejores médicos de ese tiempo, de ese lugar donde estaba, y me dieron un medicamento supuestamente el mejor, pero no me hizo nada. Pero la oración de mi hija me sanó. ¿Por qué? Porque es con fe, es con amor, ¿cierto? Y dice que nadie entrará al reino de los cielos si no lo recibe como un niño. Son sinceros. Entonces, fue una experiencia muy bonita para mi vida. Yo dije, el Señor es fiel, el Señor es grande, el Señor es maravilloso y cómo no servirle a este Dios que nos muestra sus maravillas cada día. Su misericordia está con nosotros cada día. Su fidelidad está con nosotros cada día. ¿Cómo no servirle a este Dios? Hay gente que cree que le está haciendo un favor sirviéndole al Señor. No, es Él quien nos hace un favor a nosotros de darnos el privilegio de poderle servir. Por eso se llama la gracia, porque esto es un favor inmerecido, o sea, nosotros no merecemos, no somos dignos, pero Él por su infinita fidelidad nos permite servirle, nos permite ser ese instrumento en sus manos. Amén.
Por eso cada vez que me invitan a predicar en algún lado, siempre recalco y siempre digo, no soy yo el que hablo, sino que Jesús es el que habla a través de mi vida. Entonces, hermano, cuando reconocemos de dónde viene la bendición, Dios lo respalda. Amén. Amén, hermano Sergio. Si nos pudiera compartir otro de sus testimonios que usted ha vivido, ¿cierto? Y que pudiera de pronto alimentar la fe de los que están aquí escuchando este video y de los que van a escuchar, porque este video se sigue reproduciendo y va alcanzando a muchas personas y a muchas personas de Centroamérica. Amén, el Señor ha estado inquietando y han estado allí escuchando estos videos. Bueno, hermanos, quiero contarles algo extraordinario que me pasó. Aquí hay una carretera que dicen que es una de las carreteras más complicadas de acá del país de Guatemala. Veníamos de la costa sur con mi hermano, el menor. Él venía manejando el vehículo, venía mi esposa, mi hija y la esposa de mi hermano. Y venía como a unos 120 kilómetros más o menos. Venía algo rápido. Y agarró un agujero que había ahí en la carretera. Y literalmente se escuchó cuando explotaron las dos llantas. Eso sonó el ruido. Eso fue fuerte el ruido. Y eso era una oscuridad, porque ya veníamos de noche. Y recuerdo que yo dije, ay, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y mi esposa dijo, el Señor puede hacer un milagro. Hay poder en Jesús. Recuerdo que ella invocó el nombre de Jesús. Y el carro, cuando ya las llantas están, explotadas, eso empieza a moverse feo, porque nos quedamos prácticamente en el carril de en medio, nos tocó orillarnos y el carro hacía muy feo. Yo dije, ¿dónde conseguimos llantas a esta hora? ¿Y dónde nos arreglan las llantas? Cuando nos bajamos del vehículo, las llantas estaban infladas y los aros doblados. O sea, eso fue un milagro instantáneo. Y con mi hermano nos quedamos viendo inexplicable. O sea, yo tengo conocimiento de vehículos. O sea, yo crecí en un ambiente de taller, arreglando carros, y uno sabe qué es lo que le sucede a un carro en ese caso. O sea, yo esperaba ver lo peor. Recuerdo que mi hermano se quedó asombrado. Nos volvimos a montar al carro y el carro anduvo bien. O sea, ya no se movía como se movió cuando lo orillamos. Recuerdo que él llevó a un restaurante a cenar y me dijo, nunca en mi vida he vivido esto que me pasó hoy. Yo creo que Dios quería impactar la vida de mi hermano. Yo creo que Dios quería impactar la vida de mi cuñada y él es tan bueno, hermano. Mire que yo aquí donde estoy, yo estoy sintiendo la presencia del Señor porque yo sé que Él ha sido fiel. Y aunque no seamos fieles muchas veces, Él sí permanece fiel. Y Él no iba a permitir que nos quedáramos en una carretera oscura, donde no había nada. Eso lo que había era monte por todos lados. Pero hasta el día de hoy, ese testimonio impactó mi vida. No sé cómo sucedió, no sé cómo pasó, pero Dios nos arregló el carro. Y le voy a contar algo. Todavía tengo las dos llantas puestas en el carro. Porque así es Él, de bueno. Así es Él de maravilloso. O sea, de sus maravillas las debemos de contar. Lo que Dios hace en nuestra vida. Eso debemos de contar. Y aunque la gente no lo crea, yo que lo viví, mi familia que lo vivió, ellos creen en eso. ¿Por qué? Porque es para nosotros. Muchas veces Dios trata es con nosotros, con la persona, ¿cierto? Entonces, contarles esas grandes maravillas, yo creo que quedó corto todavía. Quedó corto. Porque todavía falta un montón. Otra, no tenemos tiempo, cuéntenos otra. Aquí nos estamos gozando en la presencia del Señor. Créanme que a pesar de que estamos lejos, el hermano está en San Pablo, estoy en Escuintla, podemos sentir al Señor aquí, amén. Yo sé que nuestros oyentes también sienten su presencia y el Señor algo está haciendo con alguien que está escuchando en este momento o va a hacer algo con alguien que quiere escuchar este video de pronto más adelante y no tuvo tiempo de estar en vivo, pero yo sé que el Señor
está impactando las vidas de las personas con estos testimonios, con estas maravillas del Señor. Amén, amén, hermanos. Bueno, quiero contarles una experiencia muy bonita que ya me pasó en el ministerio, estando en el ministerio. Estábamos haciendo un techo para la iglesia, para hacer los cultos, porque donde estábamos haciendo los cultos era destapado. Y recuerdo que ya habíamos comprado el material, habíamos comprado todo, pero nos faltaba para la mano de obra. Cotizamos varios lugares y nos cobraban muy caro. Recuerdo que mi hermano, el del testimonio, mi hermano el menor, me dijo, yo voy y le ayudo. Y entonces le pregunto yo, ¿pero cuánto nos vas a cobrar? No, yo no les voy a cobrar nada. Pero la Biblia dice y nos ha enseñado a nosotros que el obrero es digno de su salario. Entonces yo dije, bueno, hermanos, vamos a juntarle lo de la comidita y lo de la gasolina, porque él va a traer toda la herramienta y nos va a armar todo el techo, porque era de estructura metálica. Recuerdo que la meta era juntar 800 quetzales. Teníamos 300. Y yo me senté ese día en el culto, ya iba a iniciar, me senté y le dije, Señor, usted tiene el control de todo. Necesitamos este techo porque ya venía el invierno y la cosa se iba a poner difícil. Me senté en el altar a orar y entró un hombre armado. Entró un hombre armado y gritó, ¿quién es el pastor acá? ¿Dónde está el pastor de acá? Yo me quedé impresionado porque ver esa escena es difícil. Bueno, yo fui, me presenté, le dije mucho gusto, yo soy el pastor acá. Y recuerdo que el hombre se metió la mano al bolsillo y me dijo, aquí le manda Dios esto. Tome, pastor, pero con una voz fuerte, así como regañándome. Tome, esto se lo manda el Señor. Y yo le dije, bueno, muchas gracias y todo, no tenga pena. Y salió y no dejó ni que orara por él. Y recuerdo yo que abrí el rollito que me dio y eran los 500 quetzales que nos faltaban de los 800 de la meta. Es decir, que Dios puede usar a cualquiera para bendecir su obra. Dios usa quien menos espera uno, que Dios lo va a usar para bendecir su obra. Y recuerdo que al tiempo estaba poniendo el rótulo de la iglesia afuera y yo no sé, él me vio poniendo el rótulo, yo no lo vi cuando pasó, pero en la noche me llamó. Venga para acá, me dijo, porque hablaba fuerte el hombre. Me dijo, ahí lo vi poniendo ese rótulo, pero ese rótulo se ve muy oscuro. Tome, compre una luz para ponerle a eso. Y me dio para ponerle a la o sea, hermano, servirle al Señor es lo máximo. Porque cuando uno cree que la cosa se va a poner dura, es cuando Dios mete su mano poderosa. Es cuando Dios obra. Y cuando los hermanos empezaron a ver que gente que nunca fue a culto, gente que nunca se acercaba, apoyaban para la obra, entonces yo creo que Dios quiso enseñarle algo a la iglesia. Dios quiso enseñarle algo a la iglesia. Porque ya empezamos a aportar para comprar sillas, para mantener el templo bonito. Porque si se preocupaba la gente de afuera, cuánto más nosotros que estamos haciendo uso de las cosas del Señor. Así que, mis hermanos, si yo pudiera darles un consejo hoy, hermano, no se canse de servirle a Jesús. No se canse. No reniegue de servirle al Señor. No reniegue. Sírvale con todo su corazón. Sea creativo con las cosas del Señor. Busque métodos, busque formas de servirle al Señor y verá que Dios lo va a respaldar. Dios lo va a usar. Yo en la iglesia del Señor, hermano, cuando no tenía quien decorar la iglesia, yo la decoraba. Sí. Yo hacía las carteleras de la iglesia muchas veces. No había quien las hacía, yo las hacía, me inventaba algo y así. La hacía de cuestión de sonido, de todo eso, arreglaba todo eso. Si es de echarse una bocina en la espalda, yo me la echo y la llevo.
Bueno, en Prediguate me ha tocado mucho, mucho, pero le sirvo a Dios con amor y creo que Dios todavía me ha dado mucha fuerza para seguirlo haciendo. Y lo voy a seguir haciendo, como les decía hace unos minutos, hasta que el Señor me lo permita, hasta que estas fuerzas se acaben. Pero servirle al Señor ha sido lo mejor. Por eso yo llego temprano, escuché. Yo aprendí a llegar temprano al culto. Llego a orar temprano. Me gusta en las reuniones llegar temprano. Y otra cosa, me siento siempre hasta adelante. Es raro verme, que me vayan a ver hasta atrás por caso especial. Me siento atrás o en medio. Pero la mayoría de las veces siempre ocupo los lugares hacia adelante. ¿Por qué? Porque me gusta aprender. Me gusta aprender, llenarme de conocimiento, porque lo que uno recibe tiene que darlo para la obra del Señor Jesús. Y cuando uno se preocupa por la obra, escuche hermano, cuando uno se preocupa por la obra del Señor, Él se preocupa por nosotros. Él se preocupa por nosotros. Y Él es fiel. Y Él es fiel. Recuerdo una vez que me paró un policía, hermano. Ay, Señor Jesús. Me voy a confesar hoy. Venía manejando y me paró un policía y mi licencia se había vencido. Y el policía me dijo, deme algo ahí para tomarme un refresco. Y yo le dije, no cargo. Y él se me queda viendo. Y me dice, usted anda bien vestido y anda sin plata. Me dice. Yo le digo, es que yo soy pastor. No tengo plata. Le dije, pero le dije lo que está en la Biblia escrito. Pero tengo algo bonito para dar. Jesús le ama. Y si usted me paró es porque Dios quiere que yo le predique. Y recuerdo que el hombre me hacía así con la cabeza. Y a lo último, cuando terminé de predicarle, me dijo, bueno, pastor, tenga feliz tarde, puede irse. Entonces, servirle al Señor es lo mejor. Mis amados hermanos, Cristo tiene propósitos grandes para cada uno de ustedes. Y el propósito de Dios es especial. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Hermoso testimonio de parte de nuestro hermano Sergio Chaipó. Yo creo que este llamado está impactando a alguien en esta hora, algún joven, alguna mujer, a alguien que va a escuchar este video. El Señor le está hablando, a alguien que tenga temor de entregarle su vida al Señor, a alguien que tenga miedo del servicio a Dios. Dios le está hablando hoy a un oyente en esta hora en el nombre del Señor Jesús. La verdad estamos muy agradecidos con el Señor, con cada uno de ustedes. Amén. Créame que por acá veo a unos fieles oyentes. Está la hermana Joana Mérida, le saludamos en esta hora, al hermano Reinel Reyes, a la hermana Sandra del CID, amén, a la hermana Isabel García, al hermano Neftalí, saludos desde la distancia y sigamos compartiendo. Este video tiene que llegar a muchas personas, amén, para que su fe sea expandida, para que ellos puedan creer que es real todo lo que sucede, que hay un Dios, que Él vela por nosotros. Dice su palabra que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces estamos muy agradecidos con el Señor por esta palabra que nos trae hoy, con nuestro hermano Sergio, por cada uno de ustedes. La verdad les animamos a que sigamos escuchando. Esto va para largo, hay una fila larga de hermanos que quieren compartir sus testimonios, así que vamos a seguir todos en el nombre del Señor Jesús haciendo este programa para honrar a Dios, porque no contamos nuestras maravillas, contamos las maravillas del Señor en nuestra vida. Así que les mandamos un saludo desde la distancia, un abrazo y que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Saludos a la familia, hermano Sergio. Saludos a la familia pastoral en San Pablo y a su congregación. Amén, hermana Liliana, un saludo para ustedes, un saludo para todos los hermanos. Y bueno, que este programa sea de gran bendición para todos los que logren escuchar este programa. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga.